palabra llenándonos y que como Daniel se dispuso ese día a entender lo que el Señor le estaba hablando, que hoy nosotros podamos entender. Digámosle, Espíritu de Dios, gracias por este día, gracias Señor por esta mañana, gracias por este día que tú hiciste para tu alabanza y para tu exaltación. Gracias Señor por este día que nos permites venir al templo a honrarte, a glorificarte, a darte gracias Señor por este año que nos has regalado y por todas las bendiciones que nos has permitido. Hoy te pedimos Señor que seas tú, que sea tu santa palabra hablando a nuestras vidas, que sea tu santa palabra hablando a nuestros corazones, Señor. Y así como dice tu palabra, hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a entender, Señor. Que podamos entender tu palabra, Señor. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Que tú puedas hablarnos, Señor, llenarnos, ministrarnos y traernos palabra viva, Señor, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Esa palabra viva y eficaz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hoy te bendecimos y te glorificamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos trajeron sus Biblias esta mañana? Amén. Los que no trajeron Biblias, allá atrás hay Biblias, porque vamos a leer mucha Biblia. Amén. Es la forma de entender, es la forma de poder llenarnos, es la forma en la que el Señor nos habla, ¿cierto? A través de su palabra. Entonces hoy vamos a leer mucha Biblia. En estos últimos días he escuchado muchas veces, varias veces, he escuchado en estos últimos tiempos que la gente dice como, ay Alice, es que a mí me gustaría que Dios me guiara paso a paso. A mí me gustaría que Dios me guiara y me dijera cómo hacer las cosas, cómo se hace. Y obviamente Dios lo hace. Dios nos dejó un manual de instrucciones, así como cuando tú compras un electrodoméstico y tú sacas el manual de instrucciones para no dañarlo porque está recién comprado, pues cuando tú naces en el Evangelio, aquí está nuestro manual de instrucciones. Este es nuestro manual. ¿Cuántos creen que este es nuestro manual de instrucciones? ¿Sí lo creen? Pues para los que no lo creen, este es nuestro manual de instrucciones. Este es el manual que Dios nos dejó para vivir nuestra vida cristiana. Este es el manual que Él nos dejó para podernos comportar como Él quiere que nos comportemos. Entonces, si tenemos un manual y si tenemos ese paso a paso que Dios nos dice por dónde movernos, hacia dónde movernos y hacia dónde no movernos. Aquí está. Solo tienes que abrirla y leerla. Amén. Y para eso nos la dejó. Nos la dejó para darnos instrucciones. ¿Para darnos qué? Dios mío, mi Biblia, espérense un segundo. Instrucciones. Para darnos instrucciones. A través de la palabra el Señor nos da instrucciones de cómo debemos orar. ¿Para qué? Para todo. Para lo que tú quieras hay respuesta en la palabra. Este es nuestro manual de instrucciones. Y hoy quiero que hablamos nuestras Biblias y que comencemos este tiempo de lectura en Éxodo 25 del 10 al 15. Amén. Mi Biblia es nueva versión internacional y se los voy a leer en mi versión. Y los vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tienen algún título en sus Biblias en este fragmento de Éxodo? El arca, ¿cierto? El arca de testimonio o el arca del pacto. Estaba diciendo, estaba hablando Dios y estaba dando instrucciones. Dios mismo dando instrucciones. Haz un arca de madera de acacia, de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 de cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Otra vez, el 14.
Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportar. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Entonces el Señor estaba dando instrucciones. Quiero que me hagan una cajita de este tamaño y la tapa de la cajita va a ser de este tamaño y encima de la cajita van a ir dos ángeles tallados de este tamaño y en la parte de como de la mitad de la cajita van a ir cuatro anillos, dice la palabra, de oro. Y la cajita debía ser en madera de acacia. O sea que Moisés, sí, Moisés le puede haber dicho, oh Dios, pero no hay acacia. ¿La puedo hacer con pino? Es que el roble es más duro. ¿No te parece mejor el roble? ¿Usted se imagina a Moisés diciéndole eso a Dios? A mí me parece que se vería más lindo con, no sé, ¿qué otra madera hay? Con abeto. Ay, los abetos que son tan lindos y navideños. Más lindo. No, Dios, la voy a hacer con abeto. ¿Se imagina a Moisés en esa escena? Diciéndole a Dios, la acacia no me parece tanto. Oh, ay, no, Dios, es que ya no está de moda el amarillo. No la recubramos de oro. Recubrámosla de plata. Se vería más a la moda, más lindo. No. Dios dio instrucciones de cómo quería que fuera todo el tabernáculo y cómo quería que fuera el arca. Y les dio que le pusieran unos anillitos al arca y con dos palitos de acacia recubiertos de oro, lo metieran en los cuatro anillitos del arca. ¿Me pones por qué es la imagen? Y que dejaran ahí los palitos, que no quitaran los palitos. Esa fue la instrucción. Dios les dio una orden. Esa es más o menos, de pronto uno se la imagina así, ¿no? Más o menos así pudo haber sido. Ahora vamos a Éxodo 37. ¿Y qué título tienen en Éxodo 37? Nuevamente en mi Biblia vuelve a decir el arca. En sus Biblias, ¿qué dice? 37:1. Ah, mobiliario. Bueno, en mi Biblia vuelve a hablar del arca. Vamos a leerlo. Desde el 1 al 5 en el nombre del Señor. Besalel, perdón. Besalel hizo el arca de madera de acacia, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera y puso en su alrededor una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. Entonces Moisés dijo, ¿quién sabe trabajar? ¿Quién es escultor? ¿Quién es artista? Y Bezalel fue el escogido. Y él siguió las instrucciones, ¿sí? Dios le dio una orden a Moisés y Moisés así tal cual se la dio a Bezalel. Y él hizo caso, así de fácil, hizo caso, siguió las instrucciones. A veces es así, Dios le habla al profeta y el profeta viene y me dice, Dios te mandó decir esto y te dice que te vayas para la izquierda. Y nosotros, ok, Dios, como tú lo dijiste. Así somos, ¿verdad? No seguimos las instrucciones. Entonces Dios le dice al pastor o a la profeta, dile que es para la izquierda y nos venimos para acá. Y cuando ¡pum! Se partió la pata, se pinchó la llanta, se estrelló, pasó lo que pasó. Venimos como, Dios no me ama, pastora. ¿Por qué me permite esto? Mi amor, cariño, Dios te dijo para dónde ir y tú no hiciste caso. ¿Tiene derecho a llorar? Mi abuelita le hubiera pegado un pellizco encima. Yo le dije que no hiciera eso, plin, ¿cierto? Para que sienta por qué debe llorar. Es así de sencillo. Debemos seguir las instrucciones.
Entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo a Bezalel y Bezalel hizo caso. Hizo lo que Dios le había dicho. Amén. Instrucciones específicas. O sea, para el tabernáculo Dios fue sumamente específico con todo, porque es que era el lugar donde él quería morar acá en la tierra entre su pueblo. Y fue sumamente específico con las telas, los materiales, las medidas, cómo quería que fuera absolutamente todo. Instrucciones específicas. Y de la misma manera que hubo instrucciones específicas, Moisés tuvo una obediencia específica. Una obediencia específica, de acuerdo a las instrucciones que él había recibido. Ahora quiero que vayamos a Josué. Entonces, pues ya vemos que se acaba el Pentateuco y ya habían salido, ya habían pasado todo, pues ya acá en Josué ya Moisés no estaba. Y Dios le estaba hablando a Josué, porque ya Moisés había muerto. Josué 3. Esto se va a acabar. Amén. Josué 3. Y vamos a leer los versos 2 y el 4. Ah, no, vamos a leer más. Vamos a empezar con el 2, del 2 al 4. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Súper específico. Ustedes no saben cómo es el camino, así que el arca va a ir delante y ustedes van a ir detrás, porque si llega a haber un hueco, porque si llega a haber un bache, ustedes van a saber por dónde ir, porque no conocen el camino. Así somos nosotros, no conocemos el camino. Y seguimos, porque no conocen ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Súper específico. El arca los va a guiar, pero no se acerquen al arca. Súper específico, como a 1 kilómetro de distancia. Ahora vamos a leer el 7. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Amén. Entonces él fue obediente y el Señor lo guió, lo dirigió. Amén. Ahora vamos al 13. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan el pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. O sea, ya ellos lo habían vivido en el Mar Rojo con Moisés. Ahora lo iban a vivir en el Jordán con Josué. Otra vez Dios iba a abrir las aguas. Vamos a leer el 15. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. O sea, en el tiempo en el que ellos le iban a pasar, el río estaba crecido, como decimos acá en Colombia. El río estaba crecido y así lo iban a pasar. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán. Imagínese esa cosa tan hermosa, un río desbordado. O sea, usted sabe que es un río caudaloso y poner los sacerdotes el pie, solo con poner el pie en el agua, se empezó a abrir el agua y se hizo un muro para que el pueblo pasara nuevamente en seco. 17. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Cuando ellos hicieron caso, fueron y cruzaron por el río totalmente seco. Ellos fueron obedientes estando en el desierto. Y muchas veces nosotros somos así, súper obedientes en el desierto. Y cuando llega la bendición, porque como en el desierto estamos,
de acá. Somos súper, súper obedientes para que llegue la bendición. ¿Y cuando llega la bendición? ¿Qué pasa después? Vamos a Josué 6. Y vamos a leer desde el 3. Aquí el título es La conquista de Jericó. Todos sabemos esta historia, ¿no? ¿Cómo fue que se conquistó Jericó? Desde el 3. Tú, tú y tus soldados, le estaba diciendo a Josué, marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Usted se imagina al pueblo cuando Josué dijo, griten? Y todos haciendo, ¿cree que se hubieran derrumbado las murallas? No. Dios fue súper específico en sus instrucciones. Griten a voz en cuello, o sea, desgárrese la garganta gritando. Sea obediente, porque con su pequeño grito, esa muralla gigante se va a derrumbar. Solo sé obediente. Solo sigue las instrucciones. Y ellos lo hicieron como lo debieron haber hecho. Ya después, si tú lees el mismo 6, desde el 16 como hasta el 20, ves como todo lo que Dios ordenó, tal cual, ellos lo hicieron. Y conocemos la historia. Y sabemos qué pasó. Que las murallitas donde se corrían competencias de carreras de carrozas de caballos, se derrumbó con el sonido de unos chofares y de los gritos de unos soldados obedientes. Amén. Vamos, ellos obtuvieron la victoria por su obediencia. Dios les dio la victoria por ser obedientes. Es que es tan sencillo. Fueron obedientes. Eso fue todo lo que tuvieron que hacer. Ser obedientes al Señor. Ahora vamos a Primera de Samuel. A mí me encanta el libro de Samuel. Vamos a Primera de Samuel 4. 4 y vamos a leer desde el 1. Amén, ¿ya todos los tienen? Y dice, el título que yo tengo en mi Biblia es bien triste. Los filisteos capturan el arca. Qué fuerte. O sea, después de que vemos que con Josué adelante iban los levitas con las trompetas, después iba el arca y un pasito atrás iban los soldados y Dios derrumbó las murallas de Jericó. Ahora aquí, en una guerra nuevamente, pierden el arca. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Esto está hablando de lo que Samuel hizo después de que le dijo, Señor, habla, que tu siervo te oirá. Amén. Y después dice, en aquellos días los israelitos salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. ¿En dónde? En Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló una batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 30,000 de ellos. Cuando el ejército, dime, oh, perdón, matando a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Imagínense lo que se les ocurrió a los sabios ancianos de Israel, súper sabios ellos. Dijeron, no, pues como nos derrotaron, traigamos el arca del pacto. La cogieron como si fuera un fetiche, como cuando alguien se cuelga una azabache en su mano, como cuando una mamá le cuelga una azabache en el pie o en la mano a su bebé cuando nace, como cuando alguien carga una estampita de no sé quién en la billetera. Lo cogieron como un fetiche y el arca no era un fetiche. El arca se movía cuando Dios decía que se movía, no antes.
no después, en el momento que Dios hablaba. Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo. Ellos en donde habían acampado en Ebenezer y se la llevaron para Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. ¿Me la pones, porfis, amor? ¿Sí alcanzan a ver el mapita? Donde comienza la flechita de arriba es Silo, la ciudad en la que estaba el tabernáculo, la ciudad en la que estaba el templo, el arca. Ahí estaba el tabernáculo y estaba el arca. Y ahí gobernaba el último juez de Israel, que fue Elí. ¿Sí? ¿Vamos bien? En la casa, o sea, cuando Elí gobernaba a Israel, fue que Ana fue y le hizo la promesa al Señor que si le daba un hijo, se lo iba a dar y le llevó a Samuel. Pues finalmente el último juez de Israel fue Samuel. No, pues fue Samuel después de Eli. Pero como bueno, el último juez que no lo hizo bien fue Eli. Y después fue Samuel, que él fue el último juez que ungió a Saúl como rey. ¿Sí vamos en la historia? Entonces Samuel, Elí, los hijos de Elí, el tabernáculo, el arca, estaban en Silo, en donde comienza la flechita de arriba. Y miren todo lo que transportaron el arca, hasta donde termina la flechita de arriba, hasta Ebenezer. Movieron el arca todo ese trayecto porque quisieron, porque se les ocurrió, porque un día les pareció la super idea de montar un negocio sin pedirle la voluntad a Dios. Porque un día se les ocurrió hacerse novia de un mundano sin pedirle la voluntad a Dios. Porque un día se les ocurrió hacer algo sin pedirle la voluntad a Dios. Y después vinieron las consecuencias de no actuar sin pedirle la voluntad a Dios. Entonces movieron el arca desde Silo hasta Ebenezer. ¿Dónde nos quedamos? Mm, mm, mm. ¿En el 3? Comenzamos el 4. Bueno. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor. Ay, qué terquitos. Del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ovni y Finés, los dos descarados que hacían cosas indebidas en el templo, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando éste llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. ¿Usted se imagina cómo gritaron esos hombres cuando vieron el arca? Dijeron, ganamos, llegó el arca, ahora sí a pelear contra esos incircuncisos filisteos. Y después el 6. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Ellos solo habían escuchado lo que había pasado en Egipto y solo con eso tenían miedo. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de los dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? ¿Se imaginan? Con escucharlos gritar, a ellos les dio miedo. ¡Ánimo, filisteos! Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, de pronto el comandante, ¿no? De tal modo lo han sido. ¿Qué? Perdón. ¡Ánimo, filisteos! Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres, o sea, sea machito, parece que vino a la batalla. Pues el comandante les debió haber dicho eso. Entonces, los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues los israelitas cayeron, ahora sí, 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. El acabose. Todo lo malo que pudo haber pasado, pasó. Por tomar una decisión apresurada, por no pedirle la voluntad a Dios. Cogí la plata de mi liquidación, la metí en el negocio y todo lo malo que pudo haber pasado. Perdí todo. Me casé con ese mundano que no debí haber conocido nunca y todo lo malo que pudo haber pasado. Ahora estoy viviendo una vida terrible. Tantas cosas que se pueden evitar
por pedirle primero la voluntad de Dios. Y que Dios con este Waze te diga, no, nene, no es por ahí. Es a la izquierda, no a la derecha, no seas terco. Pídele la voluntad a Dios. Sé obediente, sigue estas instrucciones. Amén. Entonces, ahora seguimos. Acá terminamos en cuál? En el 11. Ahora seguimos en el 13. Allí se encontraba Elí sentado. O sea, Elí estaba en Silo, ¿no? Entonces vino un soldado a contarle a Elí lo que había pasado. Allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues el corazón le temblaba de solo pensar en el arca de Dios. O sea, sus hijos estaban allá, pero él estaba súper pensativo por el arca de Dios. Él sabía que no lo debía haber hecho. No debía haber permitido que movieran el arca. 18. Solamente al oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas. O sea, cuando le dijeron, es que el arca, él se fue de espaldas, dijo, la cogieron. Se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, o sea que era gordito. Se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Durante 40 años había sido juez de Israel. Por no hacer caso. Solo con escuchar. Es que, dijo ya, todo se acabó. Dios me lo había dicho. ¿Por qué me fui por la derecha? ¿Cierto? Pero ya no había nada que hacer. Sus hijos se murieron. Ese día su nieto nació. Mejor dicho, se acabaron toda la ciudad de Silo. O sea, Samuel se salvó por la misericordia de Dios, porque toda la ciudad fue destruida. Ellos quisieron hacer algo bueno, quisieron imitar algo que ya había dado resultado. ¿Sí me hago entender? Como cuando escuchamos un testimonio. Es que yo una vez escuché, conocí a alguien que fue a una casa y metió los pies entre la reja. ¿Sí han escuchado ese testimonio que mi papi lo cuenta? Y metió los pies entre la reja y la pisó. Y dijo, Señor, todo lo que yo toque con la planta de mis pies, por favor, Señor, ayúdame a comprar esta casa. Pero él tenía una plática ahorrada, pero pues fue y habló con la persona. Finalmente pudo comprar la casa como a un cuarto del precio. Y todos queremos lo mismo. Entonces vamos y vemos la casa, el carro, la mujer que nos gusta a ponerle el pie. Ay, mami, a ponerle el pie. No, no, no imitemos lo que a alguien le dio resultado, porque es que no fue que a alguien le dio resultado. Alguien hizo lo que Dios le mandó y fue obediente. Ellos trataron de imitar lo que ya había pasado en Jericó. Por eso llevaron el arca. Si ganamos en Jericó con el arca, llevando el arca acá a la guerra con los filisteos en Ebenezer, también lo vamos a lograr. ¿Y qué pasó? Se llevaron el arca. Estaban tratando de imitar la obediencia. La obediencia no se imita. Tú eres o no eres obediente. Punto. Amén. Yo no puedo imitar ser obediente haciendo algo que otro ya hizo. Es que a todos les fue bien, no sé, hace 40, 50 años yéndose para otro país. Y ahora los están mandando por avionzados, sí, por camionados. Los están devolviendo porque trataron de imitar lo que a otro le había funcionado. Y es lo que a mí Dios me manda. Con lo que a mí Dios me va a bendecir. Dios tiene mil formas de hacerlo porque lo limitas. Porque pretendes que sea de la misma manera que se lo hizo a ella o a él o al otro. Dios puede hacer algo totalmente diferente contigo. Que tú seas un gran testimonio. No trates de imitar lo que alguien ya hizo, porque no es lo que Dios quiere para ti. Amén. Eso no era obediencia. Lo que ellos hicieron fue una locura, una total locura. En el pasado Dios había dado instrucciones y ellos habían obedecido. Por eso Dios los respaldó. Pero en ese momento ellos querían copiar, querían emular lo que sus antepasados habían hecho. Por eso se olvidaron de buscar de Dios de corazón. Si ellos se hubieran arrodillado y le hubieran pedido a Dios, Dios les hubiera dado la forma de salir de esa batalla. Es más, perdieron la batalla porque el pueblo se había apartado de Dios. Si leemos antes nos damos cuenta, ellos perdieron porque ellos estaban alejados de Dios. Por eso perdieron.
Y finalmente el arca fue capturada. Fue llevada a... ¿Me pones otra vez, porfis, Eso lo leemos en el 5. Yo no sé qué título tenga su Biblia. Mi Biblia dice el arca en Asdod y en Ecrón. Esto se los voy como a resumir. Entonces, el arca fue llevada a Asdod, que era la capital de Filistea o de las ciudades filisteas, de los filisteos. Entonces fue llevada a Asdod. Y allá en Asdod la pusieron en el, por así decirlo, templo que ellos le tenían al dios Dagón. Nosotros cantamos esa canción acá, ¿cierto? Entonces le pusieron con el dios Dagón y al otro día Dagón amaneció boca abajo, así, frente al arca. Y dijeron, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Lo recogieron, lo volvieron a poner en su sitio y al día siguiente, como no creyeron que era Dios, entonces amaneció sin cabeza y sin manos. Ahí su cabeza y sus manos frente al arca del Señor, porque Él era el Dios poderoso. Entonces se asustaron. Aparte de eso, empezaron a salirles tumores a todos los hombres y empezaron a ver ratas en toda la ciudad. Y ellos dijeron, como que el Dios de Israel es verdadero. El Dios de Israel hace cosas grandes. Yo creo que el Dios de Israel está trayendo esta plaga. Entonces los filisteos se asustaron y de Asdod la mandaron a Gat. Entonces, Silo, donde estaba el arca. Ebenezer, donde fue la pelea. Aquí abajito, que es donde quedaba Filistea, que era la ciudad de los filisteos, estaba Asdod, donde termina la segunda flechita. Y de Asdod la llevaron a Gat, otra ciudad. Y cuando llegó a Gat, pasó exactamente lo mismo. Se llenaron de tumores, se llenaron de ratas, se asustaron. Entonces la subieron un poquito y la llevaron a la ciudad de Ecrón. ¿Y en Ecrón qué pasó? Lo mismo. Se llenaron de tumores y la ciudad se llenó de ratas. Estaban supremamente asustados. Duraron 20 meses con el arca, dando vueltas de ciudad en ciudad, temiéndole al Dios de Israel y sin saber qué hacer, porque habían capturado el arca del Señor. Y como tenían tanto miedo, lo que decidieron fue devolver el arca. Vamos a leer primera de Samuel 6. Y vamos a leer desde el 7. Entonces estaban hablando habían 5 jefes filisteos, ¿no? Entonces ellos estaban hablando. Ahora manden a construir una carreta nueva. Ojo, una carreta nueva. Escojan también a dos vacas, con cría, o sea, recién paridas, o sea, que tuvieran terneros. Las vacas recién paridas solo miran a dónde está su ternero. Si se llevan el ternero, la vaca se va detrás del ternero. Si le esconden el ternero y ella está en el potradero o en el corral, la vaca solo mira a donde sabe que está guardado su ternero. Y si le llegan a abrir la puerta, la vaca sale corriendo para donde está su ternero. Pues para los que no saben de vacas, ¿no? Entonces, ahora manden a construir una carreta nueva, escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado un yugo. El yugo era el palito que les ponían acá, que tenía que ser o 2 bueyes o 2 vacas para llevar la carreta, perdón. Ese es el yugo, el palito que les ponían acá. El yugo desigual es cuando hay uno más alto y una más chiquita y les ponen el palito. El que está más alto, en el caso espiritual del yugo desigual, como está más alto, tiene que cargar a la chiquita y a la chiquita le cuelgan los pies. Porque el yugo está puesto de acá, no está puesto de acá para que estén parejos. Está de acá. Entonces, si el buey era más alto que el otro, el buey alto tenía que cargar al buey chiquito. El buey cristiano, que es buen cristiano, tiene que cargar al impío que escogió. Y el impío también sufre porque está todo el tiempo con las paticas colgando y de acá está amarrado. ¿Sí sabían que era el yugo desigual? El palito. Entonces, que nunca hayan tenido yugo. Ay, ¿dónde estaba? Aten las vacas a la carreta, pero encierren a los becerros en el establo.
Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Ellos se inventaron hacer 5 ratas y 5 tumores en oro. Pues bueno, ahí los pusieron al lado del arca, pues como pidiendo, ay, qué pena contigo haberme llevado tu arca, disculpa. Entonces acá te mando 5 raticas de oro y 5 tumores de oro, pues por la ofensa. Y pusieron la caja ahí al lado. Luego dejen que la carreta se vaya sola y observen. Si se va en dirección a Bet-Semes, a una ciudad israelita, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Cojan 2 vacas recién paridas que nunca hayan llevado una carreta, pónganles el yugo, pongan el arca, la cajita con las ofrenditas de oro y suelten las vacas. Las vacas recién paridas se hubieran ido para donde estaban los becerros. Exactamente. Pero Dios las llevó para Bet-Semes, una ciudad israelita. Y llegó y se tropezó o se chocó contra una piedra enorme. Cuando vieron llegar el arca, los israelitas gritaban de la locura de que Dios mismo les trajo el arca. Cogieron la carreta, armaron una hoguera, cogieron las vacas, las sacrificaron, hicieron ese día holocaustos al Señor. Y al día siguiente, los tercos israelitas abrieron el arca y miraron dentro de ella. 70 personas murieron ese día. Tercos, tercos, tercos. 20 meses sin el arca. Y el día que llega el arca, les da por abrirla. Desobedientes, supremamente desobedientes. No les gustaba hacer caso. ¿Usted qué hace con su niño cuando no le hace caso? Le da un barazo. Mi amor, necesito que hagas caso. Necesito que seas obediente. ¿Cómo más entendemos si no es con un barazo? Lo que pasa es que los barazos de Dios a veces son, no sé, un carrazo como Willy, un puentesazo como mi papi. Los barazos de Dios son diferentes a los nuestros. Amén. Eran supremamente, supremamente desobedientes. No seguían instrucciones. Bueno, ya les leí esto, ya se los resumí. Ahora, 1 Samuel 7. Y vamos a leer desde el 1. Los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a casa de Abinadab. Después de que murieron esos 70, les dio miedito. Les dio miedito tener la presencia del Señor allá. ¿Por qué miedito? Solo tenían que hacer caso. Terquitos que eran. Entonces dijeron, ay, por favor, llévatela. Por favor, por favor, por favor. Entonces mandaron a alguien de Bet-Semes a que se la llevara a la casa de Abinadab. Se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo, al hijo de Abinadab, Eleazar, para que estuviera a cargo de ella. Amén. Entonces vemos cómo el arca pasó de estar capturada de primero estar en el tabernáculo a estar capturada y a morar en la casa de Abinadab. Más abajito leamos el 2. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Ya no había tabernáculo porque había sido destruido el tabernáculo que había en Silo por los filisteos. Entonces iban allá donde estaba el arca, allá en la casa de Abinadab, y allá buscaban la presencia del Señor. Amén. Se consagraron y consagraron al hijo de Abinadab, Eleazar. Ahora vamos a 2 Samuel 6. Si estamos con la historia, ¿cierto? De todo lo que ha pasado con el arca, ¿cierto? Vamos. 2 Samuel 6. ¿Qué título tienen sus Biblias? La tuya dice David intenta. Ok, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Lo intentó, trató. ¿Listo? David lo quiso hacer. Entonces,
La ciudad de David era Jerusalén. Jerusalén antes se llamaba Jebús. Por eso a quienes conquistó fueron a los jebuseos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, después de que David conquistó a Jebús y derrotó a los jebuseos, la ciudad se llamó Jerusalén. Y le decían la ciudad de David. ¿Listo? Pues por si de pronto leemos acá la ciudad de David o los jebuseos. Entonces, vamos a leer desde el 3. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. ¿Cómo era la instrucción? Exactamente. Para eso los anillos, cariño. Para eso los palitos. Pero como los filisteos la mandaron en carreta, pues si los filisteos pueden, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Entonces, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. Ay, terquitos. Y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Todos estos son instrumentos. Amén. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Si lo hubieran llevado en los hombros, los levitas no hubieran tropezado. Pero como la llevaban los bueyes, pues los bueyes se tropezaron. Pero Usa, el hijo de Abinadab, extendió las manos y sostuvo el arca. Con todo, o sea, a pesar de, por encima de su buena intención. Súper claro, tenemos que tener eso súper claro. A pesar de su buena intención, porque fue una buena intención la de USA, ¿sí? O sea, ay, no se va a caer el arca, no quiero que toque el suelo. Pero la orden era que nadie debía tocar el arca, solo a través de los palitos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dios no es malo, Dios es justo. Si Dios me da una orden, yo debo cumplirla. Amén. Dios no es injusto. Dios dio una orden, ¿sí? No se toca el arca. Para eso mandé a hacer palitos. Pero Usa metió la mano. Al llegar a 7, con todo, a pesar de su buena intención, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Ahí mismo, y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Qué fuerte, ¿cierto? Ahí mismo cayó fulminado junto al arca. David quería hacer igual que los filisteos. Él no quería seguir la instrucción. Dijo, pues si los filisteos pueden, ¿por qué yo no? Si el mundo puede, ¿por qué yo no? Si el mundo se rejunta, ¿por qué yo no? Porque yo me tengo que casar. Si todo el mundo vive rejuntado. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Yo lo he escuchado. Pero si todos se van a vivir a mirar cómo les funciona el asunto, ¿por qué yo me tengo que casar? Si el mundo puede, ¿por qué yo no? Si los filisteos la pusieron en una carreta, ¿por qué yo no? ¿Por qué no lo puedo hacer a mi manera? ¿Por qué no lo puedo hacer como a mí me convence? Es que yo busco de Dios a mi manera. Es que yo busco de Dios como a mí me conviene. Es que yo voy a la iglesia los días que me siento feliz. Es que yo creo en Dios los días que me hace el milagro. No, nene. Esa es la manera de Dios. Es de acuerdo a esta instrucción. Aquí están las normas y Dios nos las dejó establecidas. No es como a mí me parezca. Es que yo no siento que estoy pecando. Esa también la he escuchado mucho. Y trabado estaba ese día que me lo dijo. Yo no siento que esté pecando. Ay, cariño. Y entonces, si no siente que está pecado en semejante viaje, entonces, ¿cuándo estás pecando? Es que yo no he matado a un cura. No, yo tampoco. Y ninguno acá. Pero todos tenemos que vivir las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras actuaciones. No es a mi manera. No es a la manera del mundo.
pero si ellos pueden, ¿por qué yo no? Así fue. Entonces, bueno, Usa murió, espérenme un segundo. Al 8, ya llegué al que quería llegar. 8. David se enojó. Se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. David se enojó. Es como el que llega tarde y llega haciendo mala cara. ¿Perdón? O sea, me tiene acá parada hace una hora y llega haciendo mala cara. Mi vida. No es así. ¿Sí? Es como el que ofende y se pone bravo. O sea, aparte que me mete un puño, está bravo usted. ¿Perdón? No es así. No es así. Aparte que está pecando, entonces está bravo. Aparte que le está haciendo infiel a su esposa, entonces está bravo porque no le sale trabajo. No, papito, así no es la vida. Aparte que se está portando mal y se pone bravo porque Dios no lo bendice. Yo he escuchado a mujeres que dicen, ayúdame a orar para que Dios lo bendiga. Dios no lo va a bendecir, te está siendo infiel. No lo va a bendecir. No me pidas que ore por él. No va a pasar. Y ellas creen que sí va a ser así. Y no es así. ¿Crees que con la bendición va a venir a la iglesia? Si no viene que está de aquí, ¿va a venir cuando esté bendecido? No. Dios bendice al que es obediente. Dios bendice al que acata las normas. Dios bendice al que cumple su palabra. Y si no, no. Aparte de todo, se puso bravo. David se puso bravo. Miren, yo amo a David. Me encanta. O sea, David fue un adorador, escribió la mayoría de los salmos. Pero se enojó. ¿Se debió haber enojado? No, o sea, merecía una cachetadita, ¿cierto? No, papito, así no es la vida. Aparte de todo, se pone bravo. Ay, cariño. No, nene, así no es la vida. Entonces se enojó. 10. Y como ya no quería llevarse el arca, o sea, ya les dio miedito otra vez. Como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén, ordenó que la trasladaran a casa de Obed Edom, oriundo de Gat. ¿Me pones por fin otra vez el mapita? ¿Oriundo de qué? De Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a su familia. ¿De dónde era Obededón? Espérense, las busco. Abajo. Si Gat estaba abajo, ¿de dónde era Obededón? Filisteo. Era filisteo. Obed Edom vivía en Israel. De pronto ya hasta se había circuncidado, pues no sé. ¿Sí? El caso es que ya había dejado su pasado pecaminoso y se había vuelto al Señor, ¿sí? Había dejado atrás sus días de borrachera y de serle infiel a su esposa. Y ahora estaba yendo juiciosito a la iglesia. Y por esa razón, Dios lo bendijo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él era filisteo porque era oriundo de Gad. Pero Dios lo bendijo porque trató el arca de esta manera. Dios lo bendijo porque hizo las cosas como Dios quiere que se hagan las cosas. No importa mi pasado, no importa lo que yo haya hecho hace 20 años. Lo que importa es que hace 10 decidí seguir a Dios y hace 10 años soy otra persona. Lo que importa es que hace 5 años, 2 meses, ayer decidí seguir a Dios y mi vida es otra. Era una depresiva, ya no. Antes era una borracha, ya no. Antes era infiel, ya no. Antes era grosera, ya no digo groserías. No sé, súmele, empiece a pensar qué es el pasado y qué es el ahora. Amén. Entonces no es lo que pasó antes, sino lo que yo decidí ahora, que decidí seguir a Dios. Aun cuando Obededom era filisteo, oriundo de Gad. Listo. 12. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obededom, dijo, ah, no, pues ya Dios no está bravo. Ya se le pasó lo de Usa. Ya,
ya está otra vez contento conmigo. Y toda su hacienda, o sea, Dios bendijo a Obededom y a toda su hacienda. David fue a la casa de Obededom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Ya como Dios no estaba bravo, entonces dijo, necesito 4 levitas que por favor me transporten el arca. Ya no mandó a hacer una carroza nueva. Ya no mandó a traer 2 bueyes nuevos, sin haber usado nunca el yugo. Ya lo hizo de la manera correcta. Y fue una locura porque cada, no sé, como 100, bueno, ahí especifica. Cada tanto hacían un sacrificio al Señor. David estaba muy feliz. Y no es que la primera vez no hubiera estado feliz, es que lo hizo de la manera incorrecta. Es que no siguió las instrucciones. Es que Dios ama que seamos obedientes específicos. De la misma manera que Él me da instrucciones específicas, Él ama que yo tenga una obediencia específica, no una obediencia como a mí se me dé la gana, ¿sí? Sino como Él quiere ser obedecido. Entonces finalmente el arca llegó a la ciudad de David. Amén. Si vemos en Primera de Crónicas 13, ¿me la pones por fin? Sí, desde el 1. Después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, ahí sí, ¿no? Ahí sí preguntó, si Dios, si tú quieres, yo la muevo. Ahí sí pudo preguntar. Si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. David tenía una buena intención al traer el arca. O quería hacer algo bueno al traer el arca. La Santa Inquisición también tuvo una buena intención y mató a miles de personas. Torturó a miles de personas, aun cuando fue una muy buena intención. Mi buena intención no importa cuando mi buena intención es desobediencia. Es que quiero ir a evangelizar a todos mis amigos borrachos y usted se sentó a tomar con ellos. Ay, cosita linda. Muy linda su intención y todo, pero hasta ahí le llegó su buena intención. ¿Sí? No es mi buena intención. Dios no bendice mis intenciones. Dios bendice mi obediencia. Amén. Dios no bendice mi buena intención de evangelizar a mi amigo borracho. Dios bendice mi obediencia de no sentarme a tomar cerveza con mi amigo el borracho. Amén. No es mi buena intención lo que Dios va a bendecir. Dios bendice que yo obedezca este libro y esta palabra que Él me mandó. Estas instrucciones. Amén. Los sacrificios no sustituyen la obediencia, le dijo Samuel a Saúl. ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? Vale más la obediencia que los sacrificios. ¿Qué te pasa? Es que estoy en ayuno. ¿De qué te sirve el ayuno si estás viviendo en unión libre? ¿De qué te sirve? Si esta noche viene el Señor, ¿qué pasa? Estás durmiendo en el lecho con mancilla al lado de esa persona. Sí me estoy haciendo entender. Es la obediencia lo que Dios bendice, no mi intención. La última vez que le dije a alguien, oye, ¿por qué no te casas? No necesitas dinero. Mira, yo estoy segura que acá en la iglesia, yo te hago una torta de pan. Y entre todos acá compramos flores o bombas. Solo es que vayas a la notaría y primero te cases. Ajá. Primero te casas en la notaría. Le traes el papel al pastor. Y el pastor acá, yo sé que te hace una ceremonia linda. Y yo sé que entre todos acá compramos flores. ¿Cierto que sí? ¿Saben qué me dijo? No, es que yo, la verdad, yo creo que de aquí a 15 días ya me separo de él. Yo no quiero seguir viviendo con él. Me lo dijo hace como 2 o 3 años. ¿A mí me afecta que ellos vivan en unión libre? A mí no me afecta nada.
que hace 3 años ella quiera separarse porque no está obedeciendo a Dios. Es como yo lo hago. No es mi buena intención. Es lo que yo hago realmente. Lo dice el pastor, hace 15 o 20 años nos lo dijo, Pablo lo escribió. Es que yo la verdad sí quiero, pero es que mi carne no coopera. Y quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Sí se acuerdan? Es así, o sea, parafraseándolo es así. Realmente yo quiero ser obediente, realmente yo quiero seguir a Dios, realmente yo quiero hacer su voluntad. Pero es que esta carne no coopera. Doblega tu carne. Coge tu carne y machácala. Golpea. Muérdete la lengua para no cantaletear. Muérdete la lengua antes de tomarte el trago. No hagas lo que a Dios no le agrada. Haz las cosas de la manera correcta. Porque los sacrificios no sustituyen la obediencia. Amén. David entendió que no era la forma de los filisteos. David entendió que no era la forma del mundo, que no era con buenas intenciones. David entendió que era como Dios quería que se hiciera, a la manera de Dios, con obediencia de corazón, con amor, con pasión, con devoción por Dios. Si es Dios que quiere que sea la obediencia, no por obligación, no con dolor. Muchas veces obedecemos con dolor, iglesia. Usted que es papá, cuando su hijo obedece haciendo mala cara, ¿usted qué siente? ¿Cierto? Le dan unas ganas de... con esos ojos así. Obedézcame de buena gana, ¿sí? ¿Usted se imagina a Dios qué ganas le darán de cuando le obedecemos de mala gana? Cuando no le obedecemos con amor, con pasión, con fervor. Obedecemos porque nos toca. Porque si me porto bien, Dios me bendice. Si no, no. Solo por eso no me emborracho. Solo por eso no paso 31 con mi familia bailando. ¿Sí? Porque sé que si no el otro año Dios no me bendice. Pero en mi corazón, ¿sí han escuchado gente así? Yo antes bailaba con ese dolor en el corazón. ¡Ay! Yo tomaba. A mí no me emborrachaba nadie. Yo los tumbaba a todos. A mí me corría póker por las venas. Porque un día nos dijeron, ¿cierto? A mí me corre póker por las venas. ¿Sí? No, eso, yo antes tenía y lo dicen con un dolor acá, o sea, les duele. Uy, como quisiera estar yo con todo poco viejas. Uy, como quisiera yo estar tomando el 31. Uy, yo era el alma de la fiesta, pastor. Con un dolor, porque te duele tu pasado que ya no vives. Porque no gozas la presencia del Señor. Porque te duele esa basura que era el mundo. Porque no te deleitas en tu Señor. Él quiere que lo obedezcamos con amor, iglesia. Porque queremos obedecerlo. No por obligación. No porque me toca. Dios quiere que lo hagamos de la manera correcta. Yo he escuchado a muchos creyentes que dicen, pero es que mi vecino hace chanchullos, hace ilícitos y le va bien. Pero donde yo haga algo, cae un rayo del cielo y me parte. Exacto, papito, exacto. Usted conoce la ley. Usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted sabe que no debe hacer un chanchullo. Usted lo sabe. Deje a su vecino tranquilo hacer sus chanchullos. A su tiempo segará lo que sembró. Mucha envidia porque su vecino prospera con los chanchullos y usted no. Eso es lo que está en ese corazón que dice eso. Eso es lo que está ahí. ¿Por qué mi vecino sí le puede ser infiel a la esposa? ¿Por qué yo no? Con un dolor, papito, gócese con la mujer que escogió. Habían millones y millares y usted escogió esa. Gócese, gócese, ámela, acuérdese qué fue lo que la hizo amarla. Y para las mujeres también, acuérdese cómo fue que se enamoró de él. Y vuelvas a enamorar una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Porque ya escogió. ¿Las demás podrán ser infieles? Sí. He escuchado gente que dice, mi matrimonio, algo así, mi matrimonio fue un fracaso hasta el día que decidimos ser una pareja abierta.
O sea, él puede tener 10.000 y ella puede tener 5.000. Muy bien por ti, cariño. Nosotros los creyentes llevamos la vida matrimonial acorde a esta palabra. Y yo te soy fiel y tú me eres fiel. El mundo puede, nosotros no. Vamos al Salmo 37. A mí me encanta el Salmo 37. Porque el Salmo 37 describe a aquel que lo dice con dolor. A ese que lo está diciendo, uy, pero ¿por qué el vecino puede y yo no? Salmo de David. No te irrites a causa de los impíos. No envidies a los que cometen injusticias. Relájate con tu vecino el que hace el mal. No te hagas bilis por él. Porque pronto se marchitará como la hierba. Pronto se secará como el verdor del pasto. Más bien, confía en el Señor y haz el bien. ¿Cuál bien? El que está en esta palabra, no el que tú crees que es bien, lo que está acá. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, no estés triste porque ya no bailas y porque ya no tomas. Deleítate en el Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Esa palabra es clave. Guarda silencio ante el Señor. Pero Dios, ¿por qué a los otros sí les va bien y a mí no? Yo que voy a la iglesia todos los domingos y a los otros les va bien y a mí no. Cállate, cállate. Cierra el hocico. Guarda silencio ante el Señor. Y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, porque te pones bravo porque a otro le va bien. No te irrites. Si a otro le va bien, bien por él. Tú sigue guardando los mandatos del Señor. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo y abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No te enojes por el vecino. No te irrites por el vecino. No lo hagas. No te pongas mal por los demás. A mí me encanta cómo le escribe Pablo a Timoteo. ¿Me pones por fin primera de Timoteo 6:11? Pablo le escribe a Timoteo, tú te tienes que guardar, Timoteo. ¿Sí? Más o menos así. O sea, es como si nos estuviera hablando a nosotros. Yo se los voy a leer en traducción, lenguaje actual. Se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Timoteo, entonces ponga su nombre. Pero yo, Efigenia, ¿sí? Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Tú y yo estamos al servicio de Dios. Somos diferentes. Somos diferentes del mundo, pero tú estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo mal. Porque estás al servicio de Dios, aléjate de lo que está mal. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un discípulo de Jesucristo. Si lo ponemos en colombiañol, sería como, los demás pueden, Timoteo, tú no. Los demás pueden, Efigenia, tú no. El mundo puede llevar el arca en carreta, tú no. El mundo puede serle infiel a su esposa, tú no. El mundo puede emborracharse en la fiesta de fin de año de la empresa, ¿cierto? Nos contaba Sofía esta mañana la maravilla de fiesta de todos los cristianos de su empresa en la fiesta de fin de año, que quedaron todos, pero Dios mío, ellos pueden, tú no. Los demás pueden hacer lo malo, tú no. Tú eres diferente. Díselo al que está a tu lado. Los demás pueden, Efigenia, tú no. Los demás pueden hacer lo que quieran con su vida. Nosotros no. Porque ya conocemos
este libro y tenemos conciencia. Es el conocer este libro nos da conciencia de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Pero es que en el gobierno esos políticos roban, ¿cierto? Peculado, me dijo mi esposo que se llama peculado, ¿sí? Ellos pueden que lo hagan. Tú no. Tú no te quedes con las vueltas que no son tuyas, ¿sí? Así los políticos roben todo lo que quieran robar. Dios ve todo y Dios es justo y Dios hará con todos esos ladrones. Pero tú no. Una vez escuché, echa la ley, echa la trampa. Los demás pueden, yo no, yo no. Pero todos mienten para alcanzar cosas. Los demás pueden, tú no. Satanás es el padre de la mentira. ¿Quieres hacer las cosas con mentiras? ¿Quieres pasar los papeles con mentiras para que te salga el préstamo? Si no te prestan es porque no tienes cómo pagar, nene. Si tú metes papeles que no puedes, después ¿cómo vas a pagar? ¿Sí me estoy haciendo entender? Los demás pueden, tú no. En el mundo todos tienen intimidad con su pareja, los novios y las novias, pero es que es en todo lado. Porque yo no, porque tú no puedes, nene, porque esta palabra dice que no. Los del mundo pueden, tú no. Dios estableció el matrimonio para nosotros los cristianos y tenemos que seguirlo. Usted sabe que el mismo diablo que pone en una pareja de novios, ese fuego para fornicar y para pecar, es el mismo diablo que después de que se casan pone un frío como una paleta para que no tengan intimidad y se separen. El diablo es puerco, Betty. El diablo es puerco. El diablo es malo. Es un mal padre. Es un padre desgraciado que no quiere nada bueno para sus hijos. ¿Saben por qué? Porque no se quiere condenar solo en el infierno. Por eso quiere ganar y ganar y ganar y ganar para que se condenen con él. Nosotros no. Adán y Eva tenían todo. Solo tenían que seguir una regla. Una vez podían comer todo lo que se les diera la gana. Pero les dio por comerse, quién sabe qué color era, pues la frutica, que no se pudieron aguantar. Todo podían cogerlo, todo. Solo tenían que seguir una norma, una simple norma. Y no pudieron. La ley de Dios nos evita el dolor, iglesia. La ley de Dios hace que nos libremos y que nos alejemos de ese dolor. Dios nos dejó estatutos para librarnos de las consecuencias. Lo acabamos de leer en Salmos 37, porque es que se van a marchitar, porque es que se les va a ir su verdor, porque es que les va a llegar la justicia. Eso es lo que Dios quiere evitarnos. ¿Y cómo nos lo evita? Con sus instrucciones y estatutos. Si yo soy obediente, me salto esas consecuencias. Porque quien transgrede principios, cancela promesas. Quien transgrede principios, cancela promesas. Yo no puedo pedirle a Dios que me bendiga. Dios sí, Dios te dijo que te iba a bendecir. Pero si tú estás haciendo un chanchullo, no, mi amor, no lo sigas esperando. Esa promesa ya no va a llegar. Porque tú hiciste un chanchullo. Porque tú no seguiste esta palabra. Porque tú no hiciste las cosas conforme a Dios te lo estaba mandando. Y conforme a tu conciencia. Sí, no, no es Pepe Grillo. Es el Espíritu Santo diciéndote, no lo hagas. No te metas por ahí. Lo estás haciendo mal. Es el mismo Espíritu Santo aquí hablándote al oído diciéndote, no lo hagas. Pero nosotros queremos ir por la derecha y llorar y sufrir. A pesar de que el Espíritu Santo nos está diciendo, es por la izquierda. Las nuevas religiones prometen lo mejor de las bendiciones del Evangelio, pero tachan los estatutos de Dios. Y como prometen eso, esas nuevas religiones tienen muchísimos adeptos. ¿Qué va a pasar el día que Jesús venga? ¿Qué va a pasar en ese momento? Porque es que las promesas vienen ancladas con un candado a estos estatutos.
El recibir la promesa viene con un candado puesto de obediencia. Tengo que cumplir estatutos para poder recibir la promesa. Amén. Todas nuestras actuaciones traen consecuencias, iglesia. Todas, todas. Si tú, si te formularon gafas y no te las pones, después van a estar permanentes. Y si no, después te van a tener que operar los ojos. Consecuencias. ¿A quién le echamos la culpa porque usted no se quiso poner las gafas? Porque es que nos encanta culpar a todo el mundo. Fue él, como Eva. Fue la serpiente. Y Adán, la mujer que tú me diste. Fue ella la que me hizo pecar. No asumimos nuestras actuaciones. Yo lo hice. Fui yo pequé. Eso hizo David. Esa fue la diferencia entre David y Saúl, entre David y Adán, entre David y Eva, entre David y el resto del mundo. Por eso tuvo un corazón conforme a Dios. Yo pequé, Dios. Fui yo. Castígame a mí, Dios, que fue mi error. Deliberadamente pequé. Y sabía que iba a pecar. Y sabía que estaba pecando. Y Dios le dijo, por eso tú eres apartado. Por eso tú eres escogido. Porque normalmente ella me empujó, como le dijeron a Sofía, ¿no? Los compañeros de trabajo, me obligaron a beber. Me metieron una manguera en la boca y se la llenaron de cerveza o qué. ¿Cómo la obligaron a beber? Esa gente que tiene la Biblia en la boca y la cerveza en la mano. Eso no sirve para nada. La Biblia en la boca y el cigarrillo, el tabaco en los dedos. La Biblia en la boca y fornicando por detrás de su mujer. Eso no sirve, iglesia. Eso no es testimonio. ¿Sabe que una vez alguien me decía, hace mucho tiempo antes de la pandemia, venía a la iglesia y oraba por su familia? Y unos familiares comenzaron a venir a la iglesia. Y me hizo a un lado y me dijo, Alice, creo que no voy a volver a la iglesia. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que mis familiares comenzaron a venir. Le dije, qué bendición, gloria a Dios, me estabas pidiendo por eso. Es que yo con ellos no me la llevo bien. Yo con ellos no puedo. Lo más probable es que deje de asistir porque como están asistiendo ellos. Y así fue. Unos cuantos domingos más, nunca más volvió. Entonces, ¿dónde está tu testimonio? Tu testimonio que tus familiares que saben que eres cristiano no te soportan. Que tus familiares que saben que eres cristiano no te toleran. ¿Dónde está mi testimonio? La Biblia acá, pero no acá. Acá, acá. Sí me estoy haciendo entender. Solamente de aquí para afuera, pero no se vive. Y la Biblia hay que vivirla, no solo recitarla, no solo hay que decirla, hay que vivirla. Porque si no la vivo, no estoy haciendo nada. Es como una lámpara que estuviera apagada, como un címbalo que resuena desafinado. Algo así dice la Biblia, ¿no? Eso, o sea, un címbalo es un plato de estos de la batería. Imagina ese ruido ta, 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 todo el día. Desespera. Eso somos. Yo les quiero leer para finalizar un capítulo que mi papi nos leía mucho a mi hermano y a mí cuando éramos niños. Y que esta semana se las leía a mis hijos. Está en Deuteronomio 28. Hace poco no, hace unos años. Estuve en un matrimonio y el papá se lo leía quienes se iban a casar. Me pareció tan tierno, tan bonito leerle algo tan hermoso. Deuteronomio 28. Si tú ves todo el 28, tiene un total de 68 versículos. Es un tanto extenso el Deuteronomio 28. 68 versículos y la primera parte dice bendiciones por la obediencia o consecuencias de la obediencia, creo que dice en Reina Valera, ¿cierto? Y tiene 14 versículos. Y después del 15 dice maldiciones por la desobediencia o consecuencias por la desobediencia. Y son 53 versículos.
Sí, sí, me hice entender en la comparación. Consecuencias de la obediencia, 14 versículos. Consecuencias de la desobediencia, 53 versículos. Es que es muchísimo, muchísimo. Y estaba Dios advirtiéndoles todo lo que les iba a pasar, hasta la deportación a Babilonia y todo. O sea, léanlo en su casa. Yo solo les voy a leer la primera parte. Ya, del 15 para allá, léanlo ustedes en su casa. Y se los voy a leer porque es muy hermoso. Bendiciones por la obediencia. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. O sea, el fruto de tu trabajo. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar, o sea, tu nevera y tu cajón del mercado, ¿sí? O sea, pasémoslo a esta actualidad. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. O sea, vas a ser bendito en tu casa y cuando salgas a trabajar. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Tus graneros, o sea, tus ahorritos, ¿sí? Pasándolo a esta actualidad. El Señor tu Dios bendecirá la tierra que te ha dado, o sea, tu casa, tu apartamento, tus proyectos. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que le daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo, ojo, a su debido tiempo, la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos que el Señor tu Dios que hoy te manda y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Consecuencias de la obediencia. Todas estas bendiciones van a ser de nosotros, iglesia. ¿Es difícil? Sí. Si yo le digo que es fácil, sería una mentirosa. Hay cosas que cuestan mucho. Hay cosas que Dios a veces nos pide que uno dice, Dios, no quiero hacer eso. Me dieron una cachetada y tengo que ir a pedir perdón, no quiero. ¿Sí? A mí Dios me lo mandó a hacer una vez, no, no quiero. Y cuesta. Cosas que duelen, hay cosas que uno dice, no quiero hacer eso, porque me va a costar, porque me va a doler, porque me voy a humillar, o porque voy a tener que pagar o retribuir, o porque por lo que sea, me va a costar y no quiero hacerlo. Pero yo quiero leerles un último capítulo de la Biblia. Está en Juan 14:23. Y no quiero que lo busquen, yo se los quiero leer. Amén. Juan 14:23. Y el Señor nos lo dice esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que me ama? Está preguntando Dios. ¿Quién de todos los que estamos acá en este lugar lo amamos? Nos está diciendo eso. ¿Quién de los que está aquí lo ama? Y todos podemos decir, yo Señor, yo te amo. Y Dios de una vez nos responde, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Está diciendo, demuéstrame que me amas. Esta mañana nos está diciendo, ¿me amas? Alice, ¿me amas? A cada uno de nosotros, ¿me amas? Obedece.
¿Me amas? Sigue mis mandamientos. ¿Me amas? Demuéstramelo. Sé obediente. Amén. Yo te quiero invitar a que cerremos nuestros ojos por un momento y que le entreguemos al Señor todo esto que escuchamos hoy acerca del arca, acerca de Timoteo, acerca de David, acerca de cómo mover el arca, acerca de cómo lo puedo hacer y cómo no. Señor, que seas tú hablando a mi corazón, que seas tú redarguyendo mi mente, Señor, y dejándome ver qué es eso que me ha apartado de ti, Señor. Permíteme entender, permíteme ver qué es eso en lo que no te estoy demostrando mi amor porque no te estoy obedeciendo. Déjame ver, Señor, qué es eso que tanto me ha costado entregarte, en lo que te he sido desobediente. Hoy, Señor, como un pueblo te queremos pedir perdón. Te queremos rogar perdón y pedirte que nos permitas empezar de nuevo, Señor. Permítenos hoy derramar el alma delante tuyo y pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón y pedirte que nos permitas